Bien, empezaremos ahora con la preliminar a título. Ya. Artículo 300. Término de la investigación preliminar. 1. Las investigaciones preliminares efectuadas por la Policía Boliviana deberán concluir en el plazo máximo de 20 días, a partir del informe del inicio de la investigación al juez de instrucción penal, dentro de las 24 horas siguientes. La policía remiterá a la Fiscalía los antecedentes y objetos secuestrados, salvo que la o el fiscal disponga en cualquier momento su detención. Artículo 300. Término de la investigación preliminar. 1. Las investigaciones preliminares efectuadas por la Policía Boliviana deberán concluir en el plazo máximo de 20 días, a partir del informe de inicio de la investigación al juez de instrucción en lo penal. Dentro de las 24 horas siguientes, la policía remitirá a la Fiscalía los antecedentes y objetos secuestrados, salvo que la o el fiscal disponga en cualquier momento su decisión. Obviamente estamos en una premisa ya segura de que se ha admitido, ¿no? La denuncia, ¿no? Se ha admitido, se ha informado, pues, se inicia la investigación, ¿no? ¿Cuánto durará la etapa preliminar? 20. ¿Quiénes han venido a la anterior clase? Bien. ¿Será suficiente 20 días todavía? No. ¿Por qué? Considerablemente 20 días es un término muy reducido, ¿no? Un plazo muy reducido para generar una investigación mínima, ¿no? Imagínense si por la denuncia se informa al juez, en 24 horas se inicia después del juez obviamente va a decir, por enésima vez, ¿no? Entonces me van a pedir para que el proceso penal y forense sea una sola materia. Ya podría empezar a hablar de cómo se hace el inicio, qué es el juez, etcétera, ¿no? Un ratito, bien. Entonces, es un plazo, discúlpeme la palabra, no sé si habrán graban por la manera, es absurdo el plazo. ¿Por qué? Imagínense, de la investigación, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que la gente llegue a la misma concluir que son las sola materia, ¿no? Que no hay paralelamente. Se informa al
quién se tiene que informar a su autoridad. ¿Qué va a hacer el juez? Va a decir por el digo, espese al artículo 300, ¿no? De la ley 1970, es decir, ¿no? Salvo combinatoria, ¿no? Salvo que aplique el artículo 301, bueno, eso es interesante. Vamos a ver si logramos esto. ¿Por qué se reducido el plazo? ¿Por qué? Porque imagínense, si se admite la denuncia sin forma, pues, hay que asignar un investigador. Aquí hay que notificar para que asignen un investigador a la fuerza policial, ¿no? Si es narcotráfico, PCN, si es violencia doméstica, a la PCD, ¿no? Si es delito ordinario, a la PCC, si es un delito ordinario, al COA, ¿no? ¿Qué va a hacer el jefe policial? O comandante, el director, dependiendo de la fuerza especial, va a mandar a su asesor legal. ¿Entiendo? El asesor legal va a dar su ok. El director va a mandar al jefe de división. Si es seguida de muerte, homicidios, si es violencia a los grupos o de turno, etc. Ahí por lo menos joven se absorbe 5 o 8 días. Queda relacionado al caso, por ahí está de descanso. ¿Sí o no? Puede pasar. O tal vez está en emergencia, en cualquier lado, nosotros, 2 o 3 días. En los restantes días, 8 días, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a investigar? Ni para tomar entrevista a la víctima, ¿se entiende? ¿Qué va a pagar? Entonces, ayudo, de interno, sostengo, persisto, insisto y me mantengo en que. Pero la ley es. Y posteriormente a estos 20 días, dice la ley, que permitirá abogados de policía, ¿no? Investigador fiscal, para que razón. ¿Qué va a valorar el fiscal? Ojo, vamos a hacerlo entre paréntesis. Ojo que hay otros casos, y voy a retroceder un poquito a mi trabajo, cuando una denuncia está bien hecha, bueno, se aporta todo lo que se puede y hasta avanzada. No es fácil. Pero si hacemos una denuncia abstracta, ¿no? Muy subjetiva, ¿no? Muy frágil, y que después con la palabra en el universo probatorio, por eso les digo, ¿no? Hagan la denuncia, ¿no? De la mejor forma posible. Aporten todos los elementos, ¿no? Documentales, materiales, que puedan. Va a tener mayor éxito esa denuncia. Ahora, por ejemplo, si la denuncia es contra autores, ¿cuándo habrá una denuncia contra autores? En el robo de alguna pertenencia que no se identifica a la persona, por ejemplo, el robo de un vehículo, de un auto, de un celular. No hablaré de mi auto, ¿no? Por ahí. De moto, tampoco, quita que soy moto. Una bici, ya. Algo mi bici de mañana. ¿Quién me robó? La denuncia va a ser contra autor o autores. ¿Va a ser más fácil esa investigación? No. ¿Por qué? En los 20 días se solicitaron motivos, ¿no? Cámaras de vigilancia a través del banco, que sea farmacia. ¿Eso cuánto va a tener? Reitero una vez más, el plazo de 20 días es insuficiente, ¿no? Pero tiene que, el policía, si no hay ampliación del plazo, vamos a ver después si se puede coloquiar. Por eso es que la mayoría de los casos se les encanta y obviamente terminan en el precipicio de la inercia, ¿no? De la falta de eficacia. Pase nomás. Bien, vamos al 300. Artículo 301. Estudio de las actuaciones policiales. 1. Recibir a las actuaciones policiales la o el fiscal. Recibe al fiscal todas las actuaciones de los dos, ¿no? ¿Qué hace ahora el fiscal? Seguimos. Recibir a las actuaciones policiales, la o el fiscal analizará su contenido para
vez del fiscal departamental, para que en el plazo de 5 días emita resolución conclusiva de la investigación preliminar. Entonces, ¿qué sucede? El investigador se emite, ¿no? Actuado sin informe al fiscal. Remitirá las pruebas si es necesario. ¿Qué hará el fiscal? Analizar. Pero ¿qué va a analizar? No, casi nada, ¿no? Dependiendo del caso, la mayoría está hablando de un potencial 80, 90%. ¿Qué va? Yo me con informes a los 20 días, el tiempo ha sido no suficiente para certificar una mínima o responsable de investigación, pero su autoridad es ignorada, que corresponde al derecho a todos los sitios. Debido a las actuaciones que haga el fiscal 1, o va a imputar. ¿Cuándo va a imputar? Cuando considere que existen cuando existan suficientes elementos de probable auto y probable existencia de hecho. ¿Qué vamos a ver después? Que me diga, se pide, calcular, no se pide. 2, ¿qué es el 2? Complementar, ¿no? Ordenar la complementación. Eso es, este inciso es el que más se aplica. Complementar o ampliar las diligencias de investigación. A 60 días cuando la investigación es completa, a 80 días cuando se necesite realizar pericias, intervenir en las organizaciones criminales, y a 120 días cuando se necesite una cooperación internacional, ¿no? Así es, ¿no? ¿Qué sucede? La palabra ipso facto hacen eso los fiscales, amplían, no hay otra, la mayoría. Salvo que en los 20 días, ¿no? La denunciación prolija, y hay elementos incluso. Pero, mayormente amplían la investigación. Y amplían a no más de 60 días. Porque en la mayoría en una bitácora ordinaria no hay muchos derechos de organización criminal, ¿no? No hay cooperación internacional. Amplían hasta 60. Y aquí viene lo usado. A 60 días se amplía cuando la investigación es completa, ¿no es cierto? El no es por estafa, ¿no? Simple, por la amenaza, es compleja. Pero igual, agarran esta muleta, ¿no? Para 3, Disponer el rechazo de la denuncia. ahora va a disponer el rechazo de la denuncia. Las causales de rechazo del presidente. ¿Cuándo se rechaza una denuncia? Cuando el hecho no existió. Se demuestra que el hecho no existió. Vamos a ver el presidente. Cuando el hecho no existió, cuando el imputado no participó, ¿no? O el denunciado. O cuando la conducta no implica o no es tipificada como 3, cuando no existan suficientes elementos para imputar. ¿Se entiende? No existen los suficientes. Y 4, cuando existe un obstáculo, ese está en 304, vamos a ver ya. La cuarta posibilidad que es el fiscal Solicitar a la o al juez de instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustitución del procedimiento abreviado o la conciliación. Entonces puede solicitar la aplicación de salidas alternas. Sí, ya sabemos, ¿no? Quinto, ¿qué dice? Párrafo 2. El plazo establecido en el artículo 134 del presente código comenzará a poder desde la última de la o el juez con Entonces, jóvenes, pregunta de examen va a ser, todos están atendiendo, ¿no? Enuncie los requerimientos de cumplimiento de esta preliminar. ¿Son cuántos? ¿Cuántas posibilidades? 4. Amplifica los que recuerda, ¿no? Se amplía en su propia atención, ¿no? Tiene mayor valor, ¿no es cierto?
Sí. Bien, vamos al registro. Diputación formal. A ver, un ratito, vamos a hacer un poquito de lo que dice el señor Servín, ¿no? Él dice incluye o no los 20 días, ¿no? Hay jueces que aplican que incluye y otros no, pero sí, debe incluir, ¿no? ¿Por qué les respondo a esto, Luis? Para que un poquito analicemos la clase. Los plazos, lastimosamente, y las interpretaciones jurisdiccionales hoy en día son muy interpretativas. ¿Entienden? Los jueces, vocales, magistrados, resuelven de la manera en que ven el auto que se ve. Y muchos de los abogados, incluyo, acudimos a audiencias, a juicios de integridad. Les pongo un ejemplo. Hoy he tenido una audiencia que no fue una bastante interesante para que un cliente que está con detención domiciliaria por 3 años y un mes. Todo. Esa sobre una sentencia de 3 años. Y hoy día solicito se modifique esa medida, se le dice que ¿por qué? Porque ya está privado de libertad 3 años y un mes. Si los 3 años se confirman en su que está en casación, no. Entonces no va a entrar a la cárcel. Se va a coger a la suspensión de la pena o artículo 76 de la ley de violencia. Y una de las jueces dice no, que se ejecutaría primero. Ya la digo muy bien. Explicación en de complementación muy bien. Y se resuelve de aquí a un año. ¿Cuántos años va a estar privado de libertad? 4 años y un mes. Y le devuelve ese año y un mes y vuelve confirmada la sentencia. ¿Por qué? Un día de privación de libertad con custodio equivale a un día de condena. ¿Entiendes? Y una de las cosas se enoja y dice, ya están 3 años, ¿no? Para despedir las medidas cautelares, garantizar la presencia de diputados del Estado, garantizar la averiguación de verdad material, la base 1 y 2, ya se ha dilucidado, por eso van a ser licenciados, y la aplicación de la ley que quieren. Y ojo, si se mantiene su desesperación de libertad a la ley de cuidado que es una privación de libertad bajo una excesiva autoridad de ustedes. ¿Entienden? ¿No? Sí, los de ahora, los personajes no se quisieron, pero dejaron sin efecto la decisión. Por eso te digo, ¿no? A veces la interpretación es muy, ¿no? Muy dispersa, si va a decir. Por ejemplo, cuando alguien dice en atropello con muerte, ¿no? Alguien atropella a una persona, la mata. No es trágico en ingesta, ¿no? Le dicen los directores, y la gente dice, ¿por qué no han liberado? Porque no procede la detención preventiva de una sentencia cuando la pena no excede los 3 años, incluso estamos en improcedencia de la detención preventiva. No se asusten, estamos hablando. Entonces, y hay otros jueces que en otros distritos dan la detención preventiva por muerte en accidente de tránsito y ingesta. ¿Qué sucede después? Prevaricar, ¿no? Los cuales se desequilibran. ¿Ya? Seguimos. 300. Impugnación formal. Cuando el fiscal objetivamente identifique la existencia del hecho, la participación del imputado formalizará la imputación mediante resolución fundamental que deberá contener 1. Imputación formal. Cuando el fiscal objetivamente identifique la existencia del hecho y la participación del imputado. Imagínense, ¿qué poder tan grande tiene el fiscal o no? Cuando el fiscal identifica objetivamente, ¿se entiende? No le dice necesita esto, no, se dice objetivamente identifica. Vamos a poner un ejemplo pequeñito. El viceministro no le han pillado en su terreno con una fábrica. Y ahí están las fotos. Claro, vale. ¿Qué no?
¿Qué ha sucedido? Lo han imputado, ¿no? Le han dado detención. Lo han pedido en flagrancia. Había droga ahí. Había precursores. Ya, que es una fábrica. Pero no es una casa como la nuestra, ¿no? No lo estoy defendiendo, estoy defendiendo el derecho. La otra cosa es que la hermana no necesita tener cuidado con que ya no va a estar por ahí a su casa. Es que sucede, no es un predio, ojo, estoy hablando de memoria, no es un predio como es un diseño, ¿no? ¿Hay duda que sea el autor de la fábrica? Bueno, los antinacistas dirán, sí, no. Pero les pongo este ejemplo, que en manos de quién está determinado. ¿Sí? Hay suficientes, ¿no? Indicios de existencia de hechos para se entiende, ¿no? Porque el fiscal, objetivamente, pues no me consta, ¿no? Obviamente vamos a hacer investigación, ¿no? Lo vamos a citar, creo que le han dado detención domiciliaria, ¿no? Les pongo este ejemplo porque es interesante. Ahora bien, ¿qué significa objetivamente? ¿Qué es el objetivo? ¿Qué hay evidencia? Es que en etapa de imputación es probabilidad, no es certeza, ¿no? En juicio es certeza, ¿no? Para sentenciar o para acusar. Tiene que haber evidencia. ¿Pero qué es objetivamente? No, que no se deje influenciar sería imparcial, ¿no? Objetivo. Tener cierta, ¿no? Pero el fiscal tendrá, todos los fiscales tendrán esa capacidad de identificar el hecho y ver la probabilidad de autoridad. ¿Dónde quiero aterrizar? Es un poder muy. Bien. Ejemplo pequeñito, porque me entiendo. Recuerdo el caso de Juan Julio Pálida, ¿no? Nadie lo llevaba dinero con la querella, ¿no? Pálida. ¿Qué sucedía con Pálida? Decía, vamos a ver mi declaración. Decía, sí, a mi enamorada de los, ¿no? La enamorada, ¿no? Aprehensión. Suficiencia indicios, que es no. Cuando decía, voy a ampliar mi declaración, todos temblaban. Sí, me gusta ver el parlante de llamar todas a mi amigo Juan Pedro. Hacían robo de llamadas, por perico pensaste de llamadas constantes. Robaba ¿no? ¿Por qué? Porque según el fiscal eran suficientes indicios, ¿no? De participación. Pero vean, les doy un ejemplo relativamente burdo, decía el otro, ¿no? Vean cuán grave es la posibilidad de equivocarse o no, de ser objetivo o no, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y qué sucede? Más aún, los fiscales actúan también al temor o al terror popular. Si no imputó, no, ya para masista, ¿no? Algún central en derecho dirá que abusivo o no. Bueno, la política también. Todo. ¿Por qué les da este bagaje de posibilidades? ¿Es difícil ser? Ok. ¿Difícil ser? ¿O no? ¿Sí o no? Porque sería distinto, ojo, el derecho no es una ciencia exacta, no. No es que para la imputación necesito 2 elementos documentales, necesito 3 en todo de la mano. ¿Se entiende? Cada caso es totalmente particular. Cada caso es totalmente peculiar. Cada caso tiene su originalidad, su propia característica, su naturaleza, etc. Por eso vean cuán importante es esa parte que puedes repetir por tercera vez, disculpa. Cuando el fiscal objetivamente identifique la existencia del hecho y la participación del imputado. Imagínense, él tiene el poder de identificar, se mira un espejo de eso objetivo. Para el defensor no va a ser objetivo. Si conviene, va a decir que objetivo.
si el fiscal tiene razón, objetivamente para verificar la existencia del hecho y si se ha hecho equivocado, el abogado del asesor le va a decir, no es. Claro, pero eso ya vamos a ver después. En la audiencia, ¿se entiende, no? Ahí se va a tener que descargar esa objetividad, ¿no? Y esa identificación de los elementos, ¿por qué le llevaron? ¿Vale? Si hay un abogado de defensa hábil, va a destruir, ¿no? Va a decir, objetivo, no, por eso, ¿sabes? Por eso. Yo puedo decir, por ejemplo, a ver, voy a volver un poquito así para que me va a la alegría. Decir, visualice las fotografías, señor. Precursor, ¿dónde están los precursores? Para una fábrica virgen. Y si es fábrica virgen, no hay. Ha encontrado un gramo, han hecho microaspiradas, ha encontrado precursores cercanos, etcétera. ¿Dónde están? Y usted va a hablar con una simple fotografía, porque usted va a hablar del hecho, va a creer en usted pública la posición, se entiende, ¿no? Como abogado. Y por si acaso le traigo fotos de otras fábricas, no las mías, por cierto, yo no juego, son de un collage, son de estadísticas, es distinto, por eso. Me está levantando la pregunta, ¿no? ¿Quién es el otro poderoso imparcial para determinar si existe agencia que darle atención a él? ¿Entienden? Cuando está retirando, pero no hay importancia el poder del fiscal para. Sí. ¿Cuál es la respuesta? No recuerdo si en el anterior sistema decía, cuando existen suficientes elementos. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir suficiencia? Que te dé esa fortaleza, ¿no? Esa suficiencia para decir, te voy a atribuir la culpa de este delito, ¿no? Por esto es suficiente, sin conviene. Pero se integra en la dicha cautelar es el verdadero termómetro, ¿no? Para ver quién tiene la. Por ejemplo, el ministro de gobierno, ¿no? Sí, eso creo que es. Dice que pena, que vean, no. Sin ver, ¿se entiende? No estoy defendiendo, sin ver. De manera patriota, ¿se entiende? ¿No? Pero han fallado su estrategia. No sé, no estoy inclinándome a ningún lado. Pero vean qué sensible es, ¿no? Poder de los. No, seguimos. Formalizará la imputación mediante resolución fundamentada que deberá contener. Tiene que ser mediante una resolución funda. Alguien vea el pobrecito del cuarto, a ver ahí en la mitad del prohibido. Fundamentación. Sí. Artículo 124, fundamentación. Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados, expresarán los motivos de hechos en que se basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple revelación de los documentos o la mención de los requisitos. La resolución no debe ser una mera, ¿no? Exposición de hechos, ¿no? Vamos a seguir con el ejemplo de Capar. Reitero, no sé si es real o no, después de los dos lados, ¿no? Pues no es una revelación, se establece que de las fotografías, ¿no? Existe una fábrica que, por visualización mínima, lógica, ¿no? Es una fábrica. Aquí está el juez real, ¿no? Que es dueño es el señor, ¿no? Aquí está, por tanto, el doctor. Será fundamental, ¿no? Ahora podrá decir, sí, de la triangulación de llamadas se ha establecido que el eje, ¿no? De la convergencia de las llamadas era el lugar, el señor XY generó su llamada, pero ya, ¿no? Convencer. Por eso dice el 302, mediante una resolución fundamental. Está avanzando tanto sobre eso. Y es difícil seguirle. A mí me cuesta. Porque ahora la fundamentación tiene vertientes, coherencia interna, congruencia, una sintaxis procesada, inventos. Entonces tiene que ser mediante resolución funda. ¿Qué más quitan?
que deberá contener lo siguiente. 1. Los datos de identificación del imputado y de la víctima, o su individualización más precisa. 2. El buzón de notificaciones de ciudadanía digital del imputado, de la víctima y en su caso del querellante. 3. El nombre y buzón de notificaciones de ciudadanía digital de los abogados de las partes. 4. La descripción. No, solo está. Por ejemplo, el numeral 1, 2, 3 son temas normales. ¿Entiendes, no? Son accesorios. Identidad, red procesal, control digital, ciudadanía. Eso sí o sí son requisitos indispensables de forma, no de fondo, pero al final hay que cumplirlos, ¿no? Porque la ley aquí, señor. Sí. 4. La descripción del hecho o los hechos que se imputan, con indicación de tiempo, modo y lugar de comisión, y su calificación profesional. La descripción de los hechos deberá estar exenta de adjetivaciones y no puede ser sustituida por la relación de los actos de investigación, ni por categorías jurídicas o abstractas. Sí, es de 4. ¿Cómo exige la descripción de los hechos? Ustedes van a ver una imputación formal, se llama la revelación fáctica, ¿no? O la revelación de hechos. Ahí sí es una narración. Este tanto, ¿no? Un grupo operativo, ¿no? Se encontraba en la zona del Maipo, ¿no? De un operativo ordinario, resultado del trabajo, detectar, contar todo, ¿no? Y obviamente, subsiguientemente debe establecer el cómo encontraron, dónde, por qué, etcétera, etcétera, pero sin entrar a subjetivismo. Por decir, se presume que esa fábrica siempre estaba sin entrar a suposición, satisfacción. Por ejemplo, ¿qué sería una suposición? Se encontró central, se generó un allanamiento, no se necesitó la autorización judicial, todo esto del delito de honra. Al ingresar se encontró un charco de sangre. Al parecer esa sangre es de la menor desaparecida en fecha tal. ¿Se entiende? ¿Están suponiendo o no? No tiene fortalecimiento. En la descripción del hecho tiene que ser también corroborado, ¿no? Sin abstracciones, sin subjetivismo, sin adjetivar, ¿no? Bien, seguimos. 5. Perdón. También debe establecerse la calificación provisional. Debe subsumirse la conducta a un tipo penal. En este caso, seguimos con el separe. Si usted dice, fabricación. ¿Entiendes, no? Cuando encuentran un camión droga, transporte. Cuando se está vendiendo extra, ¿se entiende, no? Cuando se está vendiendo en sobrecitos, suministros, ¿no? Entonces, fabricación, ¿no? El artículo tal establece que fabricar, subsúmenla, ¿ya? Seguimos pintando. 5. La solicitud de medidas cautelares, si procede, tratándose de detención preventiva. Además, la indicación del plazo de su postulación. Aquí no vamos a explicar todavía. Cuando se piden medidas cautelares es cuando hay peligro de fuga y obstaculización. Vamos a llegar a eso, ya. Vamos a llegar a eso. ¿Por qué se piden medidas cautelares, jóvenes? Vamos a levantar un poquito de pared. Se piden medidas cautelares para garantizar la presencia de procesos, la validación del hecho y la aplicación de la ley. Pero eso lo vamos a ver después, no se asusten. Solamente estamos tomando genéricamente, ¿no? Que la imputación también debe contener la solicitud de aplicación de medidas, la detención a una simple presentación. Hasta ahí nomás. Después vamos a ver qué es peligro de fuga. Y si se pide detención preventiva, el plazo de la detención nunca debe exceder de 6 meses. Ustedes lo van a ver.
imputación, vamos a englobar después de imputación. Ahí acaba. Ya. Entonces, jóvenes, transcurridos los 20 días, se puede imputar, se puede complementar, se puede aplicar, ¿no? Rechazar o aplicar salidas. Imputar, ya estamos viendo cuándo. ¿Entienden? Ahora vamos a numerar 2. Seguimos, perdón, el temario. ¿Está? Sí, artículo sería 304. Ahora vamos a ver cuándo se rechaza. ¿Entienden? ¿No? Es otra posibilidad, ¿no? Cuando se adopta el rechazo preliminar, ¿no? Una es imputar, otra es rechazar. Ya sabe cuándo se complementa, ¿no? Cuando la organización se completa, 60 días, ¿no? Sí, ahora estamos viendo cuándo se rechaza. Seguimos. Artículo 304. Rechazo. El fiscal, mediante resolución fundamentada, podrá rechazar la denuncia, la querella o las actuaciones policiales cuando 1. Resulte que el hecho no existió, que no está tipificado como delito o que el imputado no ha participado en él. 2. No se haya podido individualizar al imputado. 3. La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación. 4. ¿Existe algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso? Entonces, exacto. A partir de los 20 días, de nuevo, el fiscal tiene 4 opciones. Imputar, ampliar la investigación 60, 80, 120 días. La tercera es rechazar. Y la cuarta es aplicar salidas. No. Entonces, la tercera, no. ¿Cuándo rechaza? 1. Cuando el hecho no existió. Es más, que dice el otro, cuando el imputado no participó, ¿no? Sí, y cuando no está tipificado como delito. Sí. Si en la investigación yo digo, ya, el 12 de septiembre, sustrajeron un vehículo de la puerta de mi domicilio, ¿no? Vehículo con placa, ¿no? XXX. No se puede dar mayor identidad de la razón del vehículo, la propiedad de los motorizados y no existen elementos para activar esto. Bien, se abre el caso, ¿no? Por robo. Tampoco dice eran 3, eran 4, ¿no? Había violencia en él para ver si el robo acababa. Robo. ¿Qué sucede? Demuestra en la investigación esa placa, mediante un requerimiento a la ANH, ha cargado. Ha cargado un vehículo, el vehículo en tal parte. Pido cámaras no a surtidor, donde sea, ¿no? Y me sucede que el denunciante está cargando su vehículo después de la hora que ha dicho, ¿no? El hecho existió. Después vendrá simulación de delito, le hará un proceso por acusación, es otro tema. Pero ¿existió el hecho? No. ¿Qué debe hacer el fiscal? En base apoyándose en la muleta del 304.1, que el hecho no existía. Pero también recuerden, no se olviden esta, no tengan un tatuaje mental. Perdóname, de mis propias heridas, ¿no? Por ejemplo, todas las resoluciones del juez fiscal deben ser fundamentadas, no se olviden nunca, ¿ya? Bien. Ahora, podrás rechazar también cuando el hecho no constituye delito, creo que dice, ¿no? Sí, cuando no está tipificado. Por ejemplo, yo digo, en la relación de hecho, a ver, una relación de hecho, en el 294, a ver, 415. Atención médica. Atención médica. Código penal. Perdón, penal, no ha dicho, ¿no?
vamos a inventar un ejemplo que el no está explicado como lo puede haber miles otros, no todos. Bien, para quien quiera. Por eso va a ganar una denuncia por el delito de coacción en las hojas que en el entierro de mi querido esposo no ha venido mi amiga, parece que era su amante, y ha venido vestida de rojo con música estridente. Y me ha generado un escupitajo. Yo no estoy obligado a tolerar eso, ¿no? Y es la conducta es una de coacción. Se dice que no estoy obligado a tolerar. Pareciera, ¿no? ¿No? Pareciera, ¿no? Investiga. Pero ¿será que esta se constituye delito? No. ¿Es delito? Y el desorden, estupidez a alguien con música, ¿no? De alegría que ha muerto fulano, ¿no? ¿Entiendes? ¿Por qué? Son bien, ya te voy a decir por qué no. Claro, pero eso es, estamos hablando de coacción, ¿no? Tú estás refiriendo a ofensa, a los divorcios, pero en este caso, ¿qué es coacción? Aparte que no se cumple la primera parte, ¿no? ¿Entiendes? Y no estaba obligado a ponerle a nadie también devolver el resultado. No constituye delito, no. O alguien dirá, por ejemplo, en fecha XX le otorgué en prenda o depósito mi laptop, ¿no? La fecha presente no se oye, ¿no? Devolver. Por lo tanto, renuncio por uno. ¿Se da autor? No, es una profesión que deberíamos desconfiar. Eso por el frente al 4, vamos a llegar a eso. Entonces, hay conductas como es que no constituyen de... En los casos de todos, pues, cuando ya ha habido el caso de amante, se ha contratado un taxista solamente por transporte y en ladrones, se ha decidido que también le van a proceder ¿Cómo? Ya han denunciado a un taxista que era... o sea, el taxista en realidad no le solamente estaba haciendo un servicio, sino que han contratado el asaltado, el supermercado y resulta que los ladrones estaban pagando. Claro, pero en la investigación se va a determinar el numeral, el accesorio 3 del numeral 1 que no participó. De su participación no era pública, era casual. Bien, ya. Bien, vámonos al 3. No, hay uno más creo, ¿no? Que el imputado no participó, ¿no? El imputado no haya participado en el... A ver, diga alguien, el ejemplo más actual de la mañana, ¿no? Una denuncia de robo, se encuentra dos objetos sospechosos, la descripción de uno de los, del tercer autor no ha habido, entre comillas, da a fluir de que sea un acta de reconocimiento, desfile se fuera la gente igualmente a hacer el trabajo, desfile identificativo. En el desfile identificativo, los reconocen a Federico Pérez, ¿no? David, ¿sí él también estaba? ¿No? ¿No? Bien. Puede imputar después, pero no le imputan todavía, lo citan, ¿no? Pero ¿qué hago yo como Federico Pérez? Señor fiscal, con el abogado, obviamente, mediante un dictado escrito memorial. El hecho fue el 14 de agosto, ¿no? De las literas que me permita apuntar un flujo migratorio de esta denuncia. Y adjunto también fotografías del matrimonio de mi hija. Que era el fiscal, le dirá que migración no certifique, si se pudo, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Participó el diputado en el hecho? No. ¿Qué hará el fiscal? Rechazará con el presidente un no hasta que el diputado no. En el caso del chofer, demostrará en el caso preliminar
en la balacera yo estoy participando. Es la participación criminal. ¿Qué formas de participación hay, jóvenes? Deberían llevar a derecho penal, porque tienen 30 años de recordar, no. Directa, no. Tipos de participación. Autoría material y directa, ¿no? Es directo, ¿no? Autoría material y directa, ¿no? Después, ¿qué más? Ya no hay ese procurador necesario. La autoría y la participación están en el frente del profesional, ¿no? Autor directo, material conjunto, ¿no? Procurador necesario. Y después también está el cómplice, ¿no? Artículo 23, ¿no? El encubridor, el 172, ¿no? ¿Sí? Sí, el cómplice puede ser el que financia. ¿Y qué figura sería? Bueno, voy a desviar un poco. A ver, si yo financio, ¿qué? A ver, financio la compra de dinamita para que deslumbren el puente de Caracas. ¿Es delito? Sí. Claro. ¿Qué sería el que financia? Ni va, ¿no? Ni compra la dinamita, ni va a en esa exportación. Pero ha participado, sí. Claro. ¿Qué figura es? Operador necesario. Sin su participación, no se iba a dar él. O sea, cooperación necesaria. Él ha cooperado de una forma tan necesaria que si no cooperaba, si no había dinero para comprar la dinamita, no había dinamita. Si no había dinamita, no había la explosión. Si no había explosión, el puente iba a seguir con esas macetas que han puesto tantas, ¿no? Doctor, y el instigador sería igual, cooperador sería. No. El instigador 132, a ver, vean. Ah, 132. Organización criminal. Sí. A ver, léeselo. Artículo 22, instigador. El instigador es el que dolosamente determine a otro para cometer un hecho antijurídico doloso. Será sancionado con la pena prevista para el autor del delito. Pero ojo, la instigación pública de delinquir también es un delito. El 132 creo que es. Sí, artículo Sí, ¿no? 132. La aceptación, por ejemplo, es una participación también. Sí. Pero tiene otro tipo penal. El 172 si quieren buscar, creo que saben. 172, ¿no? ¿Qué? Bueno, hasta ahí no me acuerdo, si no voy a tener que quitar el materia, no van a seguir los docentes penales. ¿Ya? Entonces, ella me perdió. ¿Dónde estábamos? En el tema de Que no haya participado. exacto, el que no haya participado, por ejemplo. Demuestro que no ha participado. Pero ahora vamos a hacer un pequeño laboratorio ahí. Si el fiscal es tan objetivo, con el simple decir identificativo, ¿no? Que lo han reconocer, estaba objetivamente, ¿no? Encontró que el autor te imputa el cargamento. ¿Sí o no? Y no del tiempo para demostrar mi no participación. Por ahí mi pasaporte lo he perdido. Por ahí las fotos de negada de matrimonio no se les han quemado, no se les ha pronto la comida. No tengo tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿Ya estoy en la cárcel o no? Si el delito es un robo, ¿no? Ya estoy en la cárcel. Por eso es tan importante no hacer la presunción de. Les digo, con mucho respeto que les tengo a ustedes, yo he sido inquisitivo también en los tiempos, somos muy inquisitivos. A mí me decían fiscal de hierro. Dicen lo que decían, no sé. Pero el tema es que hoy en día se presume la. No, al revés, se presume la culpabilidad. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Se entiende? Les pongo de nuevo del viceministro. Si eso no le cámara de él, no la fabricante. Ha salido un reportaje. Fácil es lapidar a una
debe ser no. Puede que sea narcotraficante, no estoy diciendo que no, puede, pero muy a priori no. Ya le han dicho papá Pichín, cuando gastas tanto, no me das con tus cosas, es que no, o sea, era tu chamarra, te vas a quemar con un auto, o no, esa es la lápida, ¿sí? O cuando ven ustedes las fotos de los abogados en las esquinas del juzgado, ¿no? Abogado maleante, no, producto, ¿no? Tal vez es porque no ahora está que ha perdido mucho, no, yo he visto a un con micrófono que es más delincuente que el nada de las trancadas en la voz, ¿entiendes? Pero, bien, vamos a ver la numeral 2, porque es el desastre. Numeral 2. No se haya podido individualizar al imputado. Es el ejemplo que le di de la bicicleta afuera, ¿no? El auto, no se sabe quién ha robado. Se ha agotado, ¿no? Los medios audiovisuales, cámaras de seguridad, vigilancia, testigos, no hay. No se encontró el vehículo, ¿no? Por estar, seguir como indicio común, como un punto de información futura. ¿A quién voy a imputar? Hay el hecho, hay el otro. ¿A quién voy a imputar? Tengo que echar lo que ha transcurrido ya mi plazo. Y si no hay un posible autor, el hecho existe. Ahora se encuentra la bicicleta todo, ¿no? Desarmada, tal vez fallecida, pero no hay el autor. Tengo que sí o sí rechazar. Vamos al numeral 3. 3. La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación. Miren cómo la inteligencia debe aplicarse. Lee de nuevo. La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación. La imputación, él dice acusación, ¿no? La imputación es ya. De imputación. Sí. Arriba que el fiscal imputará, que dice imputar. El fiscal mediante resolución No, fundamentada. más arriba. Al principio, Cuando el fiscal objetivamente identifique Ya, la ojo. existencia. Qué interesante iba a ser que arriba decía el fiscal, ¿no? Cuando identifica objetivamente suficiente, ¿o no? Porque no dicen el 3, ¿no? A ver, pero podría ser interesante, ¿o no? Darle más seriedad cuando identifico la suficiente, o sea, porque el 3 lo está diciendo. Si no hay suficientes elementos, rechazo. Será mejor ponerlo arriba, no. Es decir, cuando exista suficiencia, ya da más un cáliz más interesante, ¿no? Cuando el fiscal identifique suficientes elementos, ¿no? El artículo 3 dice que el fiscal rechazará y se abstendrá de imputar cuando no exista, ¿no? Suficientes elementos. ¿Qué es la suficiencia, jóvenes? Encuentran, aunque sea Google, ahora es fácil, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es esto? De memoria con ayuda de inteligencia artificial. No me ha gustado. Preferiría nomás tratar su propia esencia. Me equivoco. Pero es una gran ayuda. Bien. ¿Qué será suficiente o suficiente? ¿Qué es suficiente? Que haya los elementos necesarios para que se inicie, pues, ¿no? Que se determine. Está bien una literatura prosal, pero es una lenguaje sencilla. ¿Qué es suficiente? Que le convenza, ¿Mm? que sea de convencimiento del fiscal. Cuando ustedes conven, ¿qué dicen? Cuando se hartan, ¿qué dicen? Cuando satisfacen. No, estoy mal. Satisface, ¿no? Lo necesario. ¿No? Entonces, cuando existan elementos suficientes o necesarios que satisfagan, ¿no? La resolución. Entiendo que no genere mucha duda si va a ser. Entonces, la mayoría de los casos se rechaza con este artículo. Hay elementos no son suficientes, ¿se entiende?
Pero en la mayoría de los casos, jóvenes, esto voy a hacer otro paréntesis, donde tuvimos una audiencia hace 10 días, un juez dice, doctor, pero suficientes son indicios. Yo le dije, puedo responderle, o sea, extra formal, ¿no? No está mal. Pero veremos que es un indicio. Un indicio es un elemento que puede conducir, puede, pero no siempre. Entonces, no. Doctor, para nosotros los jueces, un mínimo indicio es suficiente para acreditar la existencia de la persona. ¿Triste? ¿Entiendo? ¿Dónde está la suficiencia? ¿Por qué? O sea, es válido. ¿Por qué? Porque lastimosamente se está jugando con la libertad. Un día me decía una cliente, como sea, tiene que entrar doctor. Como sea, pero no es tan así. No, pues si usted no quiere, como sea, meterlo en otro, no está bien, vaya. ¿Entiendo? No se lo voy a ver, o sea, no hay. Como sea. He jurado que lo voy a meter. Bueno, vamos a ver. Entonces el 3 es que cuando los elementos no sean tan suficientes, sean escasos, ¿no? Mínimos, el fiscal tendrá que rechazar, ¿no? También bajo ese argumento, ¿no? Vamos que sería los 60 días que se hacen, ¿no? ¿Cómo? En la práctica sería el máximo los 60 días que puede hacer las diligencias, ¿no? Claro, pero no te vas a decir eso. Tienes que basarte en lo que dice la norma. Se amplía 60 cuando la investigación es compleja, ¿no? Se amplía 80 cuando necesitas pericias. Por ejemplo, en una violación, ¿qué necesitas? Cuando dices que ha internado, ha traspoblado, ¿no? Una banda criminal de México, ¿no? ¿Qué necesitas? Cooperación internacional. ¿Se entiende? Depende por eso. Cuando es un delito de corrupción, necesitas pericias financieras, por ejemplo. ¿Se entiende? Ahí. Lo que yo he dicho 60 es lo común. ¿Se entiende? ¿Ya? Bien, vamos a dar 4. Aquí vamos a tener 4, ya me están bombardeando. Huevo está ganando. Ni que hubiera por todo, no están preguntando. Es que a veces se adivina cosas. Ya. 4. ¿Exista algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso? El obstáculo legal, a ver, es el ejemplo, recuerdan que les dije, yo me presto una computadora, me diga devolver, de uso por uso. ¿Es un costo? ¿Qué? Abuso de delito. Porque siguen el cual es delito. Pero ¿por qué obstáculo legal? Está mal. ¿Por qué deben de rechazar como Es involuntario. los delitos de acción privada intervienen en el Ministerio Público? No. Es un obstáculo legal. De mi rechazo fundamental. Si es evidente, existe una conducta punida jurídica y denunciada. Empero una sustitución a la corrupción, ¿no? El control de un tipo penal aterriza con mayor precisión el delito de la administración con el Código Básico 345 y 40. No obstante, esta tipología exime de participación al Ministerio Público, debiendo acudir, no, lo que antes la vida llamada por. En razón, existe un obstáculo legal, ¿entiendes? Fundamental. ¿Hay algo más? En los casos previstos en los numerales 2, 3 y 4, la resolución no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la fundamentan o se mantengan. ¿En 15 y 2? El obstáculo 2, 3, 4. 2, 3, 4. Alguien lea el 27.9 de Matamoros, de 27.9, ¿ya?
27, motivos de extinción. La acción penal se extingue, numeral 9, si la investigación no es reabierta en el término de un año, por conciliación en casos impuestos. No, 27.9. Si la investigación no es reabierta en el término de un año, de conformidad con lo previsto en el artículo 304. Entonces, si yo rechazo como fiscal con el artículo 304, el 2, 3 y 4, los incisos, ¿no? ¿Puede reabrirse este caso? No puede ser. Si transcurre el año a partir del rechazo, ya pido la extinción, ¿no? ¿Entienden? Me debo entender por qué es la esencia de este lapsus, si va del tema. Puede que un rechazo de denuncia porque no exista suficientes elementos y en el transcurso del año puedan aparecer más elementos, ¿no? En un asesinato, por ejemplo, aparece el arma. Si estoy dentro del año, se abre. Si transcurre el año, lo siento. ¿Se entiende? ¿No? Ya viene el no homicidio, ¿no? Ya cosa. Bien, jóvenes, hasta aquí vamos a quedar. Creo que viene. Cuestión de rechazo. El día lunes. ¿Quién tiene la lista? ¿Pita la tienes?